Hola, este es el primer video correspondiente a la resolución de uno de los ejercicios. Sí, este es un video grabado, me pareció más cómodo de emplear a los efectos de resolución de problemas de la guía de bioestadística o de los adicionales o de algún problema que vaya surgiendo y que nos parezca didáctico. Em, Acá el ejercicio que les propuse es un típico ejercicio de tabla de contingencia, que es esto que tienen acá. Las tablas de contingencia también se las conoce como tablas de doble entrada. Doble entrada porque tienen columnas, ¿sí? Y tienen filas. Esas columnas y filas están compuestas por número de casos. Sobre una población, en este caso de 200 niños, que fueron tratados con tres tipos distintos de antigripales, se observó su evolución, si mejoraron o no mejoraron. Claramente, la gente que fue tratada con un antigripal no es la misma la que fue tratada con otro. Si se trata de comparar eficacia de distintos antigripales, la idea es obviamente no asolapar casos. Entonces, se supone que, por ejemplo, toda la gente que fue tratada con el antigripal 1 no es la misma a la que se trató con antigripal 2. Es más, son todos casos diferentes. Acá tenemos 50 niños y acá tenemos otros 70 niños. Entonces, bien, ya sabemos que estos, si los vemos como sucesos, los distintos antigripales, son sucesos mutuamente excluyentes entre sí, ¿sí? No comparten casos. Lo mismo, esto quizás es más obvio, si vemos a la evolución como sucesos. Si mejoraron o no mejoraron, claramente son casos mutuamente excluyentes. Es más, uno es complementario del otro, así que son mutuamente excluyentes desde el vamos, por concepción. Entonces, bien, bueno, el ejercicio dice que 200 niños afectados de gripe fueron divididos en tres grupos, son las columnas. Cada uno de ellos fue tratado con antigripales y acá se muestran los resultados del tratamiento. Los ejercicios de tabla de contingencia nos piden varias probabilidades para calcular. Nuestro universo de casos son los 200 niños que tenemos aquí, ¿sí? Y los resultados que se obtuvieron de la medición. Estos 200 niños vienen a formar parte de una muestra de una población que nos interesa estudiar. La población que nos interesa estudiar son, bueno, los niños que padecen esta gripe. Entonces, bien, el ejercicio lo que pide es, se elige al azar un niño afectado con gripe y nos piden estimar las distintas probabilidades. ¿Por qué dice estimar y no calcular? Bueno, justamente esto se va a profundizar en la práctica 2, pero les puedo ir haciendo un adelanto dado que ya les pasamos algún material de la práctica 2 para que vayan leyendo. Yo acá, como les acabo de decir hace un rato, tengo una población de 200 niños con gripe, pero que forma parte de un número más grande, ¿sí? Yo no estoy considerando todos los niños con gripe del planeta. Me sería humanamente imposible considerar a toda la población. Entonces, lo que se hizo fue tomar una muestra de 200 y ver cómo reaccionan estos 200 a estos distintos antigripales y ahí hacernos una idea más o menos de cuán eficientes son los antigripales que se están estudiando acá, ¿sí? Esta es una muestra de 200 sobre una población que queremos estudiar. ¿Cuál es la población que queremos estudiar? Bueno, niños con gripe tratados con antigripales. Pero bueno, vamos a las cuentas, que es lo que nos importa. Por ejemplo, el ejercicio, la parte A, nos pide calcular la probabilidad del antigripal 1.
la probabilidad de este suceso. ¿Cuál es la probabilidad de que si escogemos uno de los niños de la muestra, qué probabilidad hay de que ese niño haya sido tratado con el antigripal número 1? Bueno, nosotros acá sabemos que esto se puede calcular como casos favorables sobre casos posibles. En las tablas de contingencia todas las probabilidades se calculan así. Casos favorables. Bueno, los casos favorables son los casos que verifican el suceso A1. ¿Quién es el suceso A1? Es lo que tenemos en la primera columna. ¿Cuál es el total de casos A1? ¿Cuál es el total de individuos que han sido sometidos al antigripal 1? Son 50. Entonces, casos favorables son 50. Y casos posibles, y el total, el tamaño total de nuestra muestra, son 200 niños los que han sido observados. Bueno, acá con simples cálculos matemáticos, incluso con el uso de calculadora, y acá casi como que no hace falta, nos damos cuenta que si simplificamos 50 sobre 200, ¿sí?, esto nos da un cuarto, o si quieren pueden escribir un 25%. Entonces, de la población total que estamos estudiando, un 25% de la misma ha sido tratada con el antigripal número 1. Después, otra cosa que nos pide es la probabilidad de A2 unión M'. Eso en buen castellano, ¿qué sería? ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido tratado con el antigripal 2 y no haya mejorado? M' es el complemento de haber mejorado. Entonces lo que nos están pidiendo es cuál es la probabilidad de la unión entre suceso antigripal 2 y suceso no mejoró. Acá por propiedad, ¿sí?, por propiedad que ya conocemos de la probabilidad de una unión, esto se puede descomponer como probabilidad de A2 más probabilidad de M' menos la probabilidad de la intersección. Esto que ven acá es una propiedad de la probabilidad de la unión de sucesos. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Entonces, a ver, colorinchemos un poco. Esto sale mirando la tabla. Si yo tengo acá la probabilidad de A2 se calcula como la probabilidad de A1. Casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuáles son los casos favorables? Tengo 70 sobre 200. Disculpen el viento, estamos al aire libre. La probabilidad de M' es probabilidad de no mejoraron, es casos favorables sobre casos posibles, nuevamente. Y la probabilidad de la intersección es el cruce, ¿sí?, la cantidad de casos que hay en el cruce entre A2 y M'. ¿A dónde se cruzan A2 y M'? Recuerden que la intersección son todos los casos o todos los elementos, mejor dicho, que están en este conjunto y en este también. Si vamos a la tabla vamos a encontrar que la intersección es este numerito. Hay 26 casos de niños que fueron tratados con el antigripal 2 y no mejoraron, ¿sí? Entonces acá va casos favorables sobre casos posibles. Bueno, entonces escribimos un poco, si el viento me deja, 70 sobre, 200, más 80 sobre 200 menos
26 sobre 200. ¿Sí? Tenemos eso. Entonces, bueno, ahora hacemos la cuenta. Es decir, esto es 70 más 80 menos 26 sobre 200. 150 menos 26 da 124 sobre 200. ¿Sí? Esto se puede simplificar.